Los partidos dominantes como el PRI y el PAN han gobernado durante décadas al tener la mayoría en el Congreso y el Senado, porque su control sobre el Estado les da también el control de los recursos económicos, del flujo de información y de la población, teniendo un control del territorio en complicidad con empresas privadas y gobiernos extranjeros, utilizando al mexicano como un recurso a explotar. Pero esto la población no lo entiende o simplemente se les olvida. El 6 de julio de 1988 llega a la presidencia Carlos Salinas de Gortari del PRI, mediante un fraude electoral solapado por el PAN. En mayo de 1989, los diputados del PRI y del PAN aprobaron el Plan Nacional de Desarrollo de Carlos Salinas de Gortari, que establecía la venta de 250 empresas públicas al sector privado, como Telmex, Mexicana de Aviación, Televisión Azteca, Siderúrgica Lázaro Cárdenas y Altos Hornos de México. El 27 de junio de 1990, legisladores del PRI y el PAN modificaron el artículo 28 constitucional para privatizar el servicio público de banca y crédito, eliminando el párrafo que reserva al Estado la prestación del servicio público de banca y crédito. Salinas entregó 18 bancos, propiedad de la nación, a sus amigos y socios, que hoy son de los hombres más ricos del mundo. El 6 de enero de 1992 aprobaron reformas al artículo 27 constitucional para permitir la venta de tierras ejidales y comunales y el abandono a los campesinos. El 6 de mayo de 1992 se modificó la ley minera para concesionar la minería a particulares hasta por 50 años, derogando el impuesto a la extracción de minerales y privatizaron minas estatales. Salinas entregó 6.600.000 hectáreas de reservas nacionales a Peñoles, Grupo México y Carso. Hoy las mineras poseen 25.366.611 hectáreas, 13% del territorio nacional. El 22 de diciembre de 1992, PRI y PAN retomaron una ley para permitir a empresas privadas generar electricidad. Hoy venden a la CFE casi el 50% de la luz que consumimos. Las plantas de CFE están paradas o subutilizadas y estas empresas reciben 80.000 millones de pesos del presupuesto. El 5 de marzo de 1993, otra vez el PRI y el PAN aprobaron la reforma al artículo 3 constitucional para limitar la gratuidad de la educación pública solo a nivel primaria y secundaria, y se dejó sin presupuesto la educación media superior y universitaria, abriendo las puertas al mercado para crear escuelas privadas. A partir de entonces, cada año se rechaza a más de 300.000 jóvenes que aspiran a ingresar a esos. Para justificar este absurdo, se implantó la mentira de que los jóvenes no pueden ingresar porque no pasaron el examen de admisión, cuando en realidad lo que sucede es que por falta de presupuesto no hay cupo para ellos en los planteles públicos. La matrícula de escuelas privadas creció de 16% a 37%. En pocas palabras, la educación en México se está privatizando y solo podrán estudiar quienes tengan los recursos económicos. 22 de noviembre de 1993. Nuevamente, el PRI y el PAN aprueban el Telecán. Hoy en día, con este tratado, miles de campesinos han emigrado a los Estados Unidos y muchos que permanecen en nuestro país están desempleados. El 50% del campo está abandonado y desmantelado. El 17 de marzo de 1995, el PRI aprobó el aumento del IVA del 10 al 15%. El PAN simulaba estar en contra. El 12 de mayo de 1995, PRI y PAN reformaron la ley para vender Ferrocarriles Nacionales de México a empresas nacionales y extranjeras. Cedillo fue contratado como asesor del Consejo de Administración de Union Pacific Corp, a la que entregó parte de la infraestructura ferroviaria del país. El 23 de mayo de 1996, modificaron el sistema de ahorro para el retiro y entregaron las pensiones de millones de trabajadores a financieras privadas que administran turbiamente, con comisiones muy altas y baja rentabilidad. El 12 de diciembre de 1998, PRI y PAN aprobaron el FOBAPROA, convirtiendo la deuda de empresarios y banqueros en deuda pública, que hasta el día de hoy seguimos pagando con el IPAP, el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario. El 8 de diciembre de 2005 modificaron la ley de impuestos sobre la renta para permitir a las grandes corporaciones el diferir, retrasar el pago de impuestos hasta el 100%. Nuevamente, el 6 de julio del 2006, se comete otro fraude electoral a la vista de todos los votantes y el país entero. En este caso, el PRI fue quien solapó este fraude electoral. El 22 de marzo de 2007 reformaron la ley del ISSSTE y entregaron las pensiones de los trabajadores del Estado
Estado a los banqueros. Los trabajadores pagarán más por sus pensiones y al final recibirán menos. El 24 de octubre de 2008, otra vez el PRI y el PAN aprobaron la Ley de Petróleos Mexicanos, que permite otorgarles contratos inconstitucionales a empresas nacionales y extranjeras para explotar petróleo y entregarles áreas del territorio nacional en exclusiva hasta por 25 años. Ya se licitaron contratos para la explotación de yacimientos en Tabasco. Tras un acuerdo entre Calderón y Peña Nieto, el 20 de octubre del 2009, el PRIAN aprobó la Ley de Ingresos, donde se aumentó el IVA del 15 al 16%. Se incrementó el impuesto sobre la renta de 28 a 30% y se autorizaron aumentos mensuales a las gasolinas, el diésel, el gas y la luz. El 2 de julio de 2012 nuevamente se cometió otro fraude electoral, comprando millones de votos y sobre todo derrochando miles de millones de pesos antes de las elecciones. El 2 de diciembre de 2012 es aprobado el Pacto por México, un acuerdo político nacional firmado por el PRI, PAN, PRD y Partido Verde en el Castillo de Chapultepec en la Ciudad de México. Entre los personajes políticos que destacan en esta traición están Enrique Peña Nieto, Gustavo Madero Muñoz, presidente de Acción Nacional, Cristina Díaz Salazar, presidenta interina del Partido Revolucionario Institucional, Jesús Zambrano Grijalva, presidente del Partido de la Revolución Democrática. El Partido Verde, a través de su vocero Arturo Escobar y Vega, se sumó como signatario del Pacto por México el 28 de enero de 2003. Este pacto no es tal, es una conjura contra México, ya que acordaron aprobar 11 reformas nocivas contra los mexicanos, como Reforma en telecomunicaciones, Reforma educativa, reforma fiscal y hacendaria, reforma al sector salud, reforma energética. la Ley General de Aguas. El 11 de diciembre de 2013, el PRI, PAN, Partido Verde y Nueva Alianza aprobaron la reforma energética, que no es otra cosa que la entrega de las ganancias del petróleo a privados. El 4 de marzo de 2015, el PRI, PAN y Partido Verde aprobaron la Ley General de Aguas, que es la inhumana entrega de nuestro recurso líquido a las transnacionales. La mancuerna PRI-PAN aprueba en el Senado que agentes de Estados Unidos porten armas en nuestro país. Y lo que se viene, la Asociación Transatlántica de Comercio y Sociedad de Inversiones TTIP, donde el verdadero objetivo es geopolítico. Por una parte, intenta revitalizar la relación transatlántica para contrarrestar el dominio de la cuenca del Pacífico. Por otra, pretenden devolver a Estados Unidos y la Unión Europea el liderazgo en la fijación de las reglas del juego de la economía internacional. En pocas palabras, el PRI y el PAN nos han dado en toda la madre, aprobando el FOBAPROA, el IVA, las privatizaciones, los aumentos a impuestos, gasolinas, luz, gas, diésel y un largo etcétera. Por eso es importante ahora unificar las luchas para recuperar nuestros derechos que nos han sido arrebatados. Sabemos de antemano que hay molestias, pero la lucha es justa. Hay personas que no entienden porque creen que los afectados es solo un sector minoritario de la población. No es así. Ejemplo de esto es que el sector salud está en pie de lucha, al igual que los maestros, los petroleros, los electricistas y muchos más, que ya se dieron cuenta que con las mal llamadas reformas estructurales no hay beneficio alguno. Entendamos que hay que frenarlos hoy. Infórmate, Discute, organízate y acciónate.